Hola chicas, buenas tardes, bienvenidas nuevamente a mi canal Mujeres en Reconstrucción. Muchas gracias por acompañarme. Espero que se queden conmigo a lo largo del video. Ojalá algo de lo que yo les pueda aportar les ayude a ustedes para hacer más ligera la vida, que realmente pues es el objetivo del canal, y yo creo que el objetivo de ustedes es ese, por eso es que buscan este tipo de contenidos. Hoy hablaremos de un tema muy difícil, complicado, diría yo, pero creo que esa es parte de la base para que nosotros podamos liberarnos, podamos sanar y podamos avanzar. Un tema que habla del perdón. Y muchas veces he escuchado comentarios de personas que dicen que tú quién eres para perdonar, que tú no eres nadie para perdonar a la otra persona. Yo lo considero un grave error, porque desde el día que yo acepté primero perdonarme a mí, yo creo que lo principal que tenemos que hacer nosotras es perdonarnos primero a nosotras mismas por todo lo que nos hemos fallado. Porque una vez que nosotros recuperamos la conciencia y ya no actuamos como actuábamos en piloto automático, ya no vamos como barcos a la deriva, nada más actuando por actuar. Y cuando ya tenemos la conciencia plena de todos los errores que nosotros cometimos, pues creo que es una parte primordial el perdonarnos. Yo creo que antes de pensar en perdonar a quien nos hizo daño y por quien estamos sumergidas en esta vida, a la vez, a la mejor probablemente, digo porque la mía así fue, yo estuve muy llena de muchísimo odio, de muchísimo resentimiento. eh, Antes de pasar y que quieras perdonar a alguien más, pues tenemos que empezar primero por uno mismo, ¿sí? En este caso, pues a mí me costó mucho trabajo perdonarme, porque cuando yo me di cuenta o desperté de esa ignorancia emocional en la que yo vivía, pues me di cuenta que yo era la principal que se tenía que pedir perdón para poder avanzar. Porque pues yo lo que quería era tener una vida tranquila, una vida pues lo más en paz que se pudiera. Siendo honestos, pues la vida está llena de altibajos, la vida está llena de sorpresas, está llena vamos aprendiendo a prueba y error, pero creo que la calidad de nuestra vida mucho depende de las decisiones que tomemos, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tuve que hacer y tuve que entender es que yo necesitaba ayuda, que yo ya no podía vivir culpando a los demás por la infancia que tuve, por lo que me hayan hecho de pequeña, por la pareja que me tocó, porque no me valoraron, porque empezamos a hacer una bolita de nieve, y cuando menos nos demos cuenta, esa bola de nieve va creciendo, y desgraciadamente es la misma que nos va a aplastar cuando venga pues en el sentido opuesto, ¿sí? Entonces es importante que nosotras entendamos que lo primordial para nosotras es perdonarnos por todo lo vivido, y entender que ya no podemos cambiar nada de lo que ya hicimos, que podemos empezar a vivir un presente más tranquilo, más llevadero, ya tratar de pensar en lo que hacemos, reflexionarlo antes de actuar, porque bueno, uno de los grandes problemas que yo tenía era que primero actuaba y después pensaba. Entonces eso obviamente pues me generó muchísimos problemas. Aunado a que yo era una de las personas que siempre reaccionaba de una manera pues a la defensiva. ¿Qué te ocasiona reaccionar a la manera defensiva? Pues mucha gente te dice que eres agresiva, que te ponen miles de etiquetas, y realmente no saben el fondo de sufrimiento que uno trae y el por qué tú actúas de esa manera. Y al final de cuentas, mírenla, siendo honestas, la sociedad no tiene por qué entendernos ni por qué aceptarnos como somos. Si algo vemos más, la obligación de nosotros o la decisión de nosotros es cambiar esa parte para que ya no tengamos ese rechazo por parte de la sociedad. Que al final de cuentas, si la gente nos rechaza o no nos rechaza, es algo que no nos debe de interesar, siempre y cuando nosotros dejemos de sentir lo que sentimos, ¿sí? Entonces es muy importante que realmente nosotras nos perdonemos, pero nos perdonemos y ya no nos estemos revolcando en lo que pasó, pero yo soy una tonta, pero porque hice esto, pero porque nuevamente, porque volví a acceder, porque perdoné, porque tienes que soltar definitivamente esa parte. Cuando tú entiendas que soltando esa parte vas a poder seguir al siguiente nivel, el siguiente nivel viene lleno de mucho dolor. Si el primer nivel, que es perdonarte, pues tú sientes mucha vergüenza, sientes mucho resentimiento hacia ti misma, te
ofendes por el hecho de que ves la magnitud de todo lo que has hecho con tu vida, el poder que le has dado a las personas. Imagínate el siguiente paso, porque el siguiente paso pues es perdonar a las personas que nos hicieron daño, porque bueno, muchas veces yo lo viví y yo decía, no, lo que pasa que pues siempre voy con la bandera de estar a la defensiva, porque yo ya no voy a permitir que nuevamente las personas abusen de mí, que las personas me humillen, que las personas me maltraten, y no, yo a fulanito no lo quiero ni ver porque esto y y empezaba un odio hacia las personas. Y siendo honestos, esas personas ni siquiera se preocupaban por lo que yo pudiera sentir por ellos. Esas personas eran completamente indiferentes. Esas personas ni siquiera se daban cuenta que yo las venía cargando. Porque ese es otro tema. Todo el rencor que nosotros traemos son mochilas emocionales que traemos nosotros. Son cargas que no valen la pena cargar. Sí, entonces cuando yo te digo que tú tienes que perdonar a los demás, hay muchos ejercicios para perdonar a quienes te hicieron daño. Y para superar eso de, donde tú, de lo que tú estás pues cargándote, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que a mí mi mamá me trató mal, no fue cariñosa conmigo, no me procuró, supo que había algún problema en casa y no me atendió, siempre me humillaba, siempre me pegaba, siempre me maltrataba. Entonces, tú tienes que entender para poder perdonar a esa persona, ya sea mamá, papá, hermanos, tíos, primos, a quien tú tengas que perdonar, porque digo, hay personas, yo tuve la dicha que a mí me criara pues mi mamá, y un papá pues ausente que hizo mucho daño, ¿no? En el entorno familiar. Pero bueno, yo tuve la dicha de tener una mamá a mi cargo. Entonces, pero no todos contamos con esa suerte. Hay muchas personas que te cuida el abuelito, la abuelita, el tío, la tía, la madrastra, el padrastro. Entonces, quien te haya, a quien tú tengas que perdonar, tienes que entender una parte, sobre todo cuando vienen los temas de que no te enseñaron a amar, no te enseñaron a querer, no te demostraron cariño, no te dieron tiempo. Tú tienes que entender, para que puedas perdonar a esas personas, que esas personas te dieron lo que en su momento pudieron darte. Y créeme que lo que te pudieron dar fue lo mejor que ellos consideraron en su momento que te lo podían dar. Y si tú tienes dudas o tú sigues lastimado por la vida que te dieron, yo te invito a que en algún momento te sientes y trates de investigar un poquito, si está dentro de tus posibilidades, la vida que pudo haber tenido esas personas, la vida que pudo haber tenido mamá, la vida que pudo haber tenido papá, tío, padrastro, madre, quien sea. Y te darás cuenta que tuvieron una vida peor que la de nosotros. Entonces ellos únicamente dieron lo que podían dar, lo que estaba dentro de sus capacidades. Aprende a soltar todo eso. Ellos dieron lo mejor que pudieron. Sé agradecido con lo poco, mucho o nada que te dieron, porque al final de cuentas tienes cosas bonitas. O sea, no todo es malo realmente, porque si tú te enfrascas en ver todo lo negativo de las personas, del momento que viviste, de tu infancia, vas a vivir amargado y frustrado toda tu vida. Si tú le buscas, vas a encontrarle sentido a muchas cosas y vas a decir, bueno, sí hubo cosas malas, pero también hubo cosas buenas. Yo en este momento decido perdonarte. Pero bueno, son traumas, son frustraciones que traemos cargando por muchísimos años. Y son cosas que yo hoy las puedo platicar con qué ligereza y te puedo decir lo que yo pasé. Pero yo entiendo que cuando estás en el proceso, esto lo sientes eterno, dices yo ya no quiero estar aquí, yo estoy sufriendo demasiado, creo que no me merezco esto, no vale la pena. Total, que esa persona se muera, desaparezca, qué bueno que le va mal. Entonces, créeme que yo te entiendo perfectamente por el proceso que vas a empezar a vivir. Yo en mi caso, que soy una persona demasiado hermética y que a mí me daba muchísimo trabajo pues hablar, o muchísimo trabajo externar mis emociones, aún más pedir ayuda, yo prefería vivir en mi mundo y que nadie se metiera en él. Yo no permitía que nadie atravesara esa barrera, porque yo sentía que era gente que me venía a hacer daño. Y te estoy hablando de terapeutas, te estoy hablando de compañeros, a lo mejor de grupos de autoayuda, que se acercaron a querer platicar conmigo y te decían que podías desahogarte, pero para empezar, yo creo que no debes de platicarle tu vida a quien sea, ¿sí? Porque muchas veces uno se va y se arrima con el psicólogo o con el psiquiatra
Pero hay que ver qué tipo de psicólogo y psiquiatra es también, que tengan ética realmente, porque muchas veces tú traes mucho dolor o guardas muchas cosas que no las quieres platicar, y yo creo que pues te tienes que buscar terapia o ayuda con las personas indicadas. Porque si tú vienes y le platicas a una amiga, tú no sabes si esa amiga te va a durar toda la vida o esa amiga en algún problema se van a molestar, se van a distanciar, y le estás dando herramientas para que la otra persona te pueda destruir con tu propia historia, ¿sí? Y tantito peor, porque las personas que cuentan tu vida la cuentan a su manera, a como ellos perciben las cosas. Nunca van a decir la realidad de las cosas, siempre le van a poner o a quitar. Y pues eso te deja en desventaja. Vuelvo a lo mismo, no importa lo que la gente diga, porque si vivimos pensando en lo que la gente vaya a opinar de nosotros, pues siempre vamos a estar estancados, ¿no? Pero bueno, cuando estamos en ese proceso de perdonar y que nos perdonen y todo ese tipo de que nos perdonemos y perdonar, pues sí existe el prejuicio de que tenemos del qué van a decir, de muchísimas cosas. Entonces yo te aconsejo a ti, porque yo lo llegué a vivir, que no tenía el recurso para pagar un psiquiatra, un psicólogo 2, 3 veces por semana, o a lo mejor lo tienes, pero de repente dices, híjole, yo prefiero priorizar ahorita que tengo que comprarle el uniforme a mi hijo, que tengo que comprarle ropa, zapatos, que pagar la renta, que pagar la despensa. Estás en todo tu derecho de hacerlo, busca ayuda por medios digitales. Y a mí una de las cosas que me funcionó demasiado, porque yo realmente trabajé mucho con psicólogos y psiquiatras, pero a mí no me sirvió. Yo los escuchaba, pero yo sentía muchas palabras muy vacías. Y ellos te hablan obviamente desde su profesionalismo, pero muchas veces son personas que no han vivido el proceso que nosotras hemos vivido, ni sienten el dolor que nosotras hemos sentido, por fortuna o por desgracia, ¿no? Entonces, a mí lo que a mí me funcionó realmente es escribir, escribir y escribir, escribir conforme llegara ese momento de coraje, de odio hacia las personas. Lo que yo me ponía, agarré una libreta y escribir, 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 hasta que yo me cansara. Y una vez que yo me cansaba, tal y como saliera, no estés cuidando la letra molde, que si te pasaste una raya o no te la pasaste. Escribe, y esa es una manera de liberarte. Una vez que termines de escribir y escribir y escribir, yo te aconsejo que quemes las hojas. Una, para que no queden evidencias, ¿sí? Porque no sabemos si esa persona a lo mejor puede ser muy cercana a ti y algún día por accidente pueda leer algo. Y yo creo que el hecho de que tú tengas que perdonar a las personas y perdonarte a ti, yo creo que más en el proceso de perdonarte podemos llegar a afectar, a dañar a terceras personas. Y creo que esa no es la finalidad de nosotros. Yo creo que aquí es donde tenemos que empezar a romper las cadenas que nos atan al sufrimiento. Y una de ellas, considero yo, es que ni me lastimes ni te lastimo. Entonces, si tú vas causando dolor en tu camino, pues obviamente no vas a poder avanzar, ¿sí? Entonces, es importante, o al menos yo consideré que era importante, que nadie encontrara lo que yo escribía. Entonces, lo que yo hacía era escribir, escribir, escribir. Y ese mismo día, terminando, o a más tardar al día siguiente, si yo terminaba, pues cuando tú tienes problemas emocionales terminas sumamente cansada, pero no cansada físicamente. El cansancio es mental, el cansancio es interno. Es una pesadez, es una tristeza y es un vacío inexplicable que ningún psicólogo ni ningún profesionista va a poder entender hasta que no lo viva, ¿sí? Entonces son vacíos, sientes que caes en pozos oscuros, y si ese día tú no quieres levantarte de la cama, del sillón donde te hayas quedado, y quieres dejar ahí las hojas, déjalas, y al día siguiente párate en alguna cacerolita. Yo lo hacía en una cacerola de cocina que yo ya no utilizaba. Quemas tus hojitas, un encendedor, quemas tus hojitas, estás verificando que no el fuego se vaya a expandir o algo, hay que tener mucha precaución. Y una vez que hagas eso, pues prácticamente es una manera de irte liberando poco, poco a poco, poco a poco. A mí me decían, es que tú tienes que pedirle perdón, que tienes que perdonar, perdón, a las personas que te hicieron daño. Tienes dos opciones: o buscarlas y hablar personalmente con ellas, o pedirles el perdón de corazón, pues simbólicamente, digámoslo así, frente a un espejo. Entonces, créame que yo, aunque hubiera tenido la oportunidad de pedirle perdón a la persona, perdón, aunque hubiera tenido la oportunidad de perdonar a esta persona en persona,
de buscarlo y decirle te perdono por todo el daño que me hiciste, para mí nunca fue opción. Yo buscar a las personas que me hicieron daño jamás, ni viviendo, ni aunque vivieran, ni aunque me dijeran que de mí dependía que ellos vivieran, yo iba a ir y los iba a ver y de frente les iba a decir te perdono por todo el daño que me hiciste porque por tu culpa yo estoy viviendo en un mar de sufrimiento porque yo no supe canalizar esas emociones a tiempo, ¿sí? Créame, yo debo de ser muy honesta con ustedes. Yo aquí lo que quiero es que realmente que lo que yo les diga, que yo hice y que yo viví, que yo sentí, yo quiero que ustedes realmente me conozcan o conozcan el proceso que yo recorrí. Y yo no quiero mentiras, porque a mí no me agradan las mentiras, ¿sí? Entonces, yo jamás hubiera podido verme de frente con esas personas y decirle te perdono por todo el daño que me hiciste. No, para mí no fue opción. Yo lo trabajé en un espejo y créanme que lo he aplicado de hecho hoy en mi vida cuando había problemas, por ejemplo, hace muchísimos años, de 12 años para atrás les estoy hablando, que yo trabajaba para las empresas, para empresa privada, y me hacían algo los compañeros del trabajo, yo agarraba y me paraba en el espejo y les decía te perdono y no te perdono porque te lo merezcas, te perdono porque yo necesito estar tranquila, ¿sí? Entonces, así es como yo me fui liberando poco a poco, poco a poco, poco a poco, iba avanzando, lento, pero iba avanzando. Mínimo ya tenía los conocimientos, ya no vivía en un desconocimiento o en una ignorancia, este, como viví cuando yo inicié todo este proceso de buscar el por qué yo sufría tanto, ¿no? Entonces, chicas, créanme que a veces minimizamos las cosas, a veces yo las veía como una tontería cuando alguien me sugería algo. Yo decía, ay, qué ridículo, o sea, ¿por qué? Porque yo no creía en nada, o sea, yo soy aún demasiado escéptica en muchísimas cosas y créanme que eso me ha funcionado también, eso me ha servido porque soy más cuidadosa con la gente que me rodea, ¿sí? No falta la gente que viene y te quiere decir que te suben un pedestal y todo. ¿Por qué? Porque necesitan un beneficio de ti, ¿sí? Ya una vez que tú cumples con el rol que ellos necesitan o te utilizan como instrumento y ellos se benefician de ti, dejas de ser esa persona. Entonces, yo soy demasiado escéptica y a mí me costó mucho trabajo implementar cada uno de estos pasos que yo les digo a ustedes. Y yo los implementaba prácticamente cada que me venía un dolor insoportable. Yo mi proceso de depresión era por meses, por muchísimos días y por meses. Entonces, cuando yo ya no soportaba más el dolor, el vacío, la ausencia y hacía muchas cosas que atentaban contra mi integridad, de repente me caía el 20. ¿Por qué? Porque mis hijos aún eran muy pequeños en esos entonces. Entonces yo decía, ya no puedo seguir así. Entonces cuando yo me levantaba me acordaba de lo que me decían y decía, no pierdo nada con intentarlo, ¿no? No pierdo nada con intentarlo y hacer como que creo en las cosas para que me funcionen, porque esa es otra parte importante. Tienes que creer. Es como cuando te dicen, tienes que tener fe. Tienes que creer en las cosas para que las cosas funcionen y sucedan. Porque si tú dices, bueno, lo voy a hacer aunque ni me va a servir, tú misma te estás mandando, pues le estás mandando la información a tu cerebro de que lo que vas a hacer lo estás haciendo obligada y no lo estás haciendo porque tienes la esperanza de que realmente te funcione. Yo creo que hay que cambiarle el enfoque a las cosas también porque yo era una persona sumamente negativa. Hoy en día tú a mí no me vas a ver que se me derrumbe el mundo y me encuentro con muchas dificultades, sobre todo en el trabajo que yo tengo. Mi trabajo es resolver siempre problemas de la demás gente, es carga de la demás gente. Y siempre te buscan cuando ellos ya le hicieron de todo y no pueden resolverlo. Entonces te mandan a ti el problema y tú traes mucha carga porque tú quieres solucionar el problema. Pero yo les voy a decir algo. Hoy en día yo ya no me tomo nada personal. Hoy en día, si se puede solucionar, qué bueno, y si no, también. Hoy en día a veces yo veo que las cosas van a salir mal y me quiere ganar mi negatividad, pero yo digo, ok, voy a hacer lo que me corresponde hacer, lo que humanamente yo puedo hacer y lo que sé que se debe de hacer.
Si a pesar de que yo implemente todo lo que yo sé, mis conocimientos, mi dedicación, mi ética, mi empeño, y no salen las cosas, tan fácil como agarrar y decirle, ¿sabe qué? Se hizo lo que se pudo, pero no está dentro de mis posibilidades que yo le pueda arreglar el problema, porque usted sabe perfectamente que está esto y esto y esto, todo documentarlo y explicárselos. Pero yo cambié mi mentalidad, porque yo antes de ese tiempo era de que yo tenía que solucionar, cuésteme lo que me cueste, así fuera, sobre mi propia integridad física o emocional. Entonces, a mí me interesaba más resolverle a un cliente que estar con mis hijos o que tranquilizarme y no venir y ser la clásica persona que llega de mal humor y tenía que desquitarme con los más débiles, ¿sí? Entonces, tuve que cambiar el enfoque y tuve que decir, si yo no sirvo para ese trabajo y voy a estar siempre de malas o siempre voy a querer quedar bien con la gente, mejor me retiro y dejo de hacerlo. Porque yo no puedo estar dañando en donde me necesitan por estar beneficiando a otras personas que al final de cuentas, siendo honestos, tú tienes que dar lo mejor de ti en tu trabajo. Tienes que ser honesto y tienes que ser muy recto y tienes que tratar de sacar las cosas lo mejor que se pueda. Pero también tienes que saber que esas personas vienen de paso en tu vida, ¿sí? Porque hay personas que te buscan para una sola vez que le saques algún detalle y posteriormente desaparecen y nunca más vuelves a saber de ellos. Entonces, por lo mientras tú ya echases a perder tiempo de calidad con tus hijos, ya dañases una relación por tu mal humor, porque no supiste controlar el estrés, porque tú te comprometes en donde no te tienes que comprometer, porque hay cosas que no dependen de ti. Eso tenemos que entender. Yo era de las personas que todo quería solucionar, todo y rápido. Y eso se comprometía conmigo. ¿Por qué? Porque yo empezaba a tratar de mover todo y a tratar de estar eh, en todo, menos para los que me necesitaran ni para mí misma, ¿sí? Entonces, yo creo que debemos de empezar a cambiar el enfoque para que podamos vivir más ligeras, para que podamos entender que es necesario que nos perdonemos y perdonar. Pero para vivir ese proceso ya no le veas todo lo malo a lo que viviste. Para que puedas perdonar tienes que cambiar el enfoque y decir gracias por todo lo que viví. A lo mejor no tuve la dicha o la estabilidad que yo hubiera querido en mi infancia, pero al final de cuentas eso que yo viví me ha hecho que yo cada día sea mejor ser humano, que sea más empático, que tenga más sensibilidad, que entienda más a las personas que están enfrente, que juzgue menos. Entonces me han hecho crecer como ser humano, porque probablemente si yo hubiera tenido una vida en donde me tenían en una burbuja, en donde no me enfrentaban a la vida real, a lo mejor pues de grande no hubiera podido sobrellevar una vida como la llevo ahora. Porque créanme, chicas, que yo conozco muchas historias, tengo la dicha de conocer a muchísimas personas que tienen el mismo problema que tengo yo, se llaman problemas emocionales, y son personas que yo veo que triunfan como no tienen idea en su vida profesional, en su vida económica. Lo único que les falta es el equilibrio en su vida emocional, y obviamente el equilibrio en tu vida emocional prácticamente pues rige todo, ¿no? Pero yo veo que son gente muy exitosa. Entonces yo digo, ¿por qué si hay tanto éxito? ¿Por qué si suelen ganar dinero, administrarse, tienen una vida profesional pues muy bonita? ¿Por qué no logramos hacerlo en nuestra vida personal, en nuestra vida emocional, ¿no? ¿Por qué? Y hay otros que traemos un caos en todo, que es mi caso, ¿sí? Me he ido muy bien laboralmente, he ganado muy bien, pero por no tener equilibrio emocional, soy una persona que nunca se supo administrar, que llegaba muchísimo dinero a mis manos y es el mismo que se iba, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre yo trataba de estar manteniendo todo con dinero. Yo sin dinero no valía. Entonces, para que yo valiera, pues tenía que comprar a las personas que convivían conmigo, tenía que pagar para salir a pasear, yo tenía que pagar todo, comida, gasolina, viajes, todo, porque de otra manera pues yo sentía que yo no valía, ¿sí? Entonces yo definitivamente estaba mal en todos los ámbitos, pero vuelvo a poner el ejemplo en otras gentes que yo veo que son muy exitosas. Entonces, si tú eres una de esas personas que tienes mucho éxito en algunas cosas, agradece eso, cambia el enfoque a ese resentimiento que tú traes, olvida que si te hicieron daño, que si no te hicieron,
perdónalos para que puedas avanzar tú, porque ciertamente te dicen los psicólogos, es que tú te estás tomando el veneno esperando a que se muera la otra persona, quien te hizo daño, y la única que se está envenenando eres tú. ¿Qué ejemplo más burdo o más coloquial? Pero cuando a mí me dijeron eso, a mí me cayó el 20 y lo entendí, porque ciertamente nos vamos intoxicando, pensando mal, hablando mal, cada que te pronuncian esa persona maldiciéndola, lanzando sapos, y esa persona ni te escucha, ni le interesa, a lo mejor ya ni vive. Al final de cuentas, cada uno por las acciones que cometamos vamos a tener pues nuestras propias consecuencias, porque todo lo que hagamos pues trae consecuencias, ¿sí? Entonces, hoy que ya estoy yo consciente de todo eso, créame que trato de cuidar. Si no ayudo, si no doy, no quito. Si no puedo ayudar, me hago a un lado. Si no me piden un consejo, me ahorro mi comentario, aunque yo sepa la respuesta, como cuando estás en la primaria, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando estás en la escuela, que viene la maestra y pregunta, ¿quién sabe qué es de qué trata este tema o qué significa esto? Y tú sabes la respuesta, pero te quedas callada porque tienes miedo a ponerte en evidencia de todos los demás, y cuando alguien responde lo que tú ibas a responder dices, es que yo tenía la respuesta, pero no la dije por temor. Hoy en día nos pasa eso, y no es que tú tengas la respuesta a todo, pero muchas veces tú has pasado por ciertos procesos en donde ya tienes conocimientos y tú sabes a dónde va a ir esa persona. Pero yo te voy a dar un mal consejo que no me lo estás pidiendo, y es exactamente lo que te estoy pidiendo. No des consejos donde no se te pidan, ¿sí? Si alguien viene y te comenta algo nada más, pero no te está pidiendo ningún consejo, no lo des. No lo des, porque si al rato algo sale mal, te van a culpar a ti. Y de por sí nosotros venimos de un tema emocional en donde traemos muchas heridas, en donde traemos muchos problemas desde la infancia, donde traemos temas pues desde la humillación, desde el abandono, muchísimas cosas, desde el rechazo, y que vengas y te metas en más temas, no des consejos. Y lo que más te puede servir es guarda silencio. Cuando tú veas que realmente algo se está saliendo de control, y aunque tú puedas hacer algo para controlar la situación, no lo hagas. Evítate problemas, porque créeme que las personas jamás, jamás reconocen cuando tú arriesgas tu propia integridad con tal de ayudarles. Entonces, aprende solamente a intervenir cuando el beneficio o cuando el daño sea tu persona. Si tú empiezas a cerrar esos tipos de rendijas, o dejas de cerrar empiezas a cerrar esas puertas, no permites que entre la gente ni a criticarte, ni a aportar pues qué te diré, ni a aportar opiniones. Créeme que te vas a ahorrar muchos disgustos, muchos problemas, y vas a empezarte a liberar. Tienes que entender que tú necesitas ayuda y que tú estás en un proceso de sanación. Tienes que entender que por el hecho de estar sanando no quiere decir que ya no vas a cometer errores, no quiere decir que te vas a volver perfecta, no quiere decir que ya no vas a sufrir, no quiere decir que no vas a llorar, no quiere decir que no te va a dejar tu pareja, ni que te vas a encontrar un hombre que no te va a engañar, ni que te vas a encontrar. Tienes que entender que eres ser humano, y lo único seguro que tienes es que quieres tener una calidad de vida, vivir en paz y tranquila, que te estamos o te estás preparando para tener herramientas para que te encuentres en ese tipo de situaciones, en ese tipo de vacíos, en ese fondo que tú no le encuentras fin, sepas cómo salir de él. Pero tienes que entender que desgraciadamente mientras vivamos siempre va a haber problemas, siempre va a haber algo que resolver, alguien de quien decepcionarte, alguien a quien decepcionar. La única persona que no se va a fallar eres tú misma. Y si ahorita tú misma te estás fallando desde el momento en que tú te estás intoxicando, tú estás pensando cosas
negativas, todo está mal, nadie me quiere, nadie me ayuda, nadie me valora, pues ahí vas a vivir toda la vida, victimizándote. Lo que pasa que mi pareja no me valora, yo trabajo mucho, yo aporto a mi casa. Pues valórate, valórate, y te lo digo yo, que yo fui una de esas personas que por amor muchas veces yo dije, si yo tengo la posibilidad económica, si a mí me está yendo bien, no me cuesta nada yo surtir la despensa, yo pagar las vacaciones, yo comprarle su ropa, yo comprarle esto, yo comprarle el otro, regalarle a su familia esto para que esté contenta su familia. Yo dejaba solo a mis hijos con tal de apoyar a la familia de la otra persona. Yo me iba a otras ciudades, teníamos que llevarlos a alguna especialidad o algo, y yo me iba. Yo le decía a mis hijos, porque bueno, en ese entonces ya mi hija ya estaba un poquito grande, 16, 17 años, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy rápido, voy y vengo, mañana pasado, quédate con tu hermano. Y les dejaba todo y bueno, preparaba todo para que ellos también estuvieran, pues digamos que cómodos. Pero díganme ustedes, en tu sano juicio, ¿quién, quién va a hacer eso en su sano juicio de preferir estar llevando al familiar de tu pareja a quedarte con tus hijos? Nadie, pero para eso tienes que pasar por ese proceso y entender que estás mal. ¿Sí? Entonces, eso lo hacemos porque muchas veces decimos, es que yo quiero que la otra persona me valore. Hagas lo que hagas, las personas no te van a valorar porque no te quieren, porque ellos te tienen precisamente, porque se están sirviendo de ti, porque saben que ahí están cómodos, única y exclusivamente por eso. Pero créeme que en la primera oportunidad se van a ir, te van a traicionar, te van a pagar de la peor manera. Su familia nunca te va a dar las gracias, tu familia siempre te va a decir que lo hiciste porque quisiste y que bueno, esas acciones Dios te las va a pagar. Entonces, no vivas eso. Si tú te puedes evitar ese proceso, evítalo. No tienes que lastimar si tú estás viviendo ese proceso y estás en pareja aún. Poco a poco vete preparándote. No con eso te digo que lo corras, que lo dejes de tratar bien, porque ciertamente cuando hay una relación de pareja, lo único que te une a esa persona es un sentimiento. Y si tú empiezas a poner barreras con la persona del sexo opuesto, con tu pareja, lo único que vas a ocasionar son más vacíos y más dolor. Si tú ya no estás bien con esa persona, pues lo mejor que puedes tomar es tomar decisiones. Tomar decisiones, sentarte tranquila. Primero vive tu proceso estando con él. Pero estando con él, no lo trates de una manera cruel, ni indiferente, ni te ensañes con él, ni digas, hoy va la mía, hoy yo lo voy a tratar así, porque tienes que entender que estás tratando de perdonar a las personas que te están haciendo daño. Y para perdonarlas no tienes que pagarles con la misma moneda, ¿sí? Entonces, para perdonarlas tienes que empezarlas a soltar. Entonces empieza a trabajar la separación desde cuando estés con esta persona. Trata que no te afecte tanto si ya no está presente. Trata de que no te afecte tanto si un día quedas en que te va a llevar a algún lugar y simplemente no llega, te deja plantada y vestida. Trata de ir viviendo ese proceso. Si para ti es muy difícil separarte de la noche a la mañana y decir, sabes que yo ya no puedo, trata de vivir ese proceso, trata de tranquilizarte, trata de hacer ejercicios de respiración, trata de meditar, trata de hacer ejercicio. Eso es una parte importante porque te estás preparando para el momento que llegue la ruptura, tengas la capacidad de sentarte frente a él y con toda la tranquilidad él se quede sorprendido por tu manera de actuar. Te lo digo yo desde mi experiencia. Yo era una persona que me alteraba con mucha facilidad y lo único que ocasionaba es que se rieran de mí. Sí, entonces me decían prácticamente que yo estaba loca. A mí la palabra loca de cuenta que era que me jalaban los cabellos, ¿sí? Entonces, hoy en día tú a mí me puedes decir loca y a mí me da exactamente lo mismo porque hoy sé quién soy, hoy sé lo que valgo. Sí, entonces, créanme que cuando yo decidí terminar con mi relación, sin ofender, sin gritos, sin decir un solo insulto, simplemente dije, ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor, me voy a retirar porque no quiero estar presente cuando saques tus cosas, llévate todo lo que consideres que es tuyo, pero te pido un favor, cuando yo regrese ya no quiero que haya nada tuyo.
Yo ya no quiero temas de que vuelvas a venir y que yo tenga que verte y vayamos a vivir el proceso de la codependencia, de que nuevamente o yo te pida que te quedes o tú me pidas quedarte. Entonces, en ese tipo de juegos, porque caemos en un juego, estamos dañándonos y estamos haciendo crecer más, y al final de cuentas, cuando una relación ya está dañada, hagas lo que hagas, ya no la vas a poder recuperar. Es mentira esas personas que dicen que están tratando. El tratar implica sacrificarte, implica quedarte callada, implica que perdones cosas que sabes que te están haciendo mucho daño. Y yo no estoy de acuerdo con las personas que me digan lo contrario, porque hay quienes te dicen que se restaura una relación y yendo a pláticas matrimoniales y yendo a pláticas de pareja. No, porque tenemos que entender que realmente una relación de pareja es de dos. Por lo tanto, es decisión de dos personas. Así como decidiste unirte con esa persona porque ambos estuvieron de acuerdo, si tenían una finalidad, tienes que entender que si tú eres la persona que quiere seguir en esa relación y ya fue infiel una vez, aunque él vaya a pláticas, él ahora va a ser más astuto para seguirlo haciendo, pero él ya atravesó la línea de respetarte. Ya no va a cambiar, y lo peor es que hombre o mujer te dicen que es su naturaleza, y eso es mentira completamente, ¿sí? Entonces, yo realmente, yo me atrevo a decir que no se pueden restaurar ningún tipo de relación, sobre todo cuando ya hay muchísimo daño, pues psicológico, físico, económico. Hay relaciones que probablemente se puedan recuperar siempre y cuando pues a lo mejor los problemas sean de enojos, disgustos, gustos distintos. Digo, porque a veces hay temas hasta de religión, uno es católico y el otro es cristiano, y como hay mucho amor al inicio, no, pues yo a él lo vuelvo porque lo vuelvo católico o viceversa. Y a las personas no las podemos cambiar. No podemos cambiar ni sus creencias, ni su manera de ser, ni su manera de pensar. Podemos moderar muchas cosas por amor, podemos tratar de acoplarnos y de moderarlas, pero no vamos a cambiar sus gustos. Las personas ya somos como somos, y si tú vas a seguir patinando en ese mismo problema, lo único que estás haciendo es prolongar tu sufrimiento. Entonces yo te podría dar desde mi experiencia. A mí me duró 4 años prácticamente trabajar ese proceso en donde yo dije se acabó. Se acabó, yo ya no le amargo más la comida a mis hijos, yo ya no voy a mendigar porque lleguen para que comamos en familia todos. Si, si él llega cuando estemos, yo le aviso, y si él no llega en la hora acordada, 20, 30, 40 minutos, depende de lo que esté haciendo, donde esté, si él no llega, pues nosotros tenemos que comer, porque yo no voy a venir y quitarles el alimento de la boca a mis hijos, ni me voy a amargar yo, ni me voy a estar poniendo llor y llorar, porque de todas formas él no va a llegar. Hay que cambiarle el enfoque a las cosas. Yo tuve que trabajar durante como 4 años ese proceso de separarme de él para poder dejar de sufrir y poderme preparar para el desenlace, porque yo traía mucho miedo de quedarme sola. Por eso permití muchísimas cosas. A mí me aterraba estar sola increíblemente. Obvio, porque pues yo estaba enojada conmigo misma, y si ni yo misma me quería, ¿cómo era posible que alguien más me quisiera, no? Entonces, a mí me aterraba mucho estar sola. Yo no podía estar sola en un solo lugar. De hecho, yo prefería no comer si tenía que comer sola. Sí, hoy en día yo me puedo ir a comer sola a un restaurante, a una disco o bar. No me atrevo a ir sola porque sabemos que es otro tipo de ambiente. Pero me puedo ir sola a un restaurante, me he ido sola al cine, puedo ir sola a cualquier lugar, me fui sola a viajes. Allá conoces a más personas que también van solas. Entonces, eh, la soledad es bonita también. Es bonita, entonces todo es cuestión de que te atrevas y de que tomes decisiones. Cuando pasas ese proceso, duele, pero ya no duele como cuando dolía, que sentías que te ibas a morir, y por eso cometías el error de volver
bueno, hasta yo tenía que pedir perdón, yo me tenía que hincar para decirle no me dejes, no te vayas, aunque yo tenía que mantener a esa persona, aunque yo tuviera que pagar los viajes, la comida, era un hijo más que yo tenía, ¿sí? Entonces, tristemente, uno lo dice, yo ya superé esa parte, ya la entendí porque yo actuaba de esa manera, yo sentía que no valía nada, entonces por eso pues yo tenía que comprar cariño. Hoy en día pues de repente me llega así como decir, dejé pasar mis mejores años, se los regalé y todavía le pagué a las personas para que formaran parte de mi vida. Pero agradezco todo ese proceso que yo viví porque créame que hoy yo ya no permitiría eso. Yo prefiero estar sola antes de proveer a alguien. Sí puedo ayudar a alguien, si en algún momento estamos trabajando, triunfamos los dos en el trabajo, nos va muy bien. Y creo que todos, incluida yo, tú, todo mundo, de repente puedes hacer una mala inversión, puedes invertir todo y quedarte sin nada. Entonces yo considero que en ese tipo de situaciones, pues tú como pareja tienes que apoyar a la persona, pero siempre y cuando veas que esto es recíproco, que cuando él puede o cuando él pudo, te apoyó. Entonces ahí tú ves que esta relación pues es equitativa, que el apoyo es mutuo. Pero cuando la balanza está así, pues yo creo que no tiene caso, ¿no? Cuando tú vas a apoyar a alguien es porque está todo equilibrado. Y de repente algo se desploma, pues es momento de que tú tengas que hacer fuerte a la otra persona y viceversa. Porque pues la vida no la tenemos comprada, la salud no la tenemos comprada, la riqueza es volátil, si no sabes invertir, en algún abrir y cerrar de ojos se te va todo, negocios, todo. Puedes ser el empresario más, más exitoso del mundo, pero créeme que yo he visto a grandes empresarios que se han ido a la quiebra rotunda, ¿sí? Porque pues cuando no sabes invertir o cuando te deslumbran con algún negocio, pues suele suceder que inviertes todo y te quedas sin nada, ¿no? Pero bueno, cuando el éxito vive dentro de ti o cuando la persona exitosa eres tú, no importa. Digo, porque yo muchísimas veces me he quedado en ceros. Muchísimas veces me he quedado en ceros. La comida, gracias a Dios, yo no les voy a mentir. No sé cómo, pero nunca ha faltado en la mesa. Nunca me ha faltado comida en la mesa que yo diga, no, mis hijos pasaron lo mismo que yo pasé de chamaca, que no den ni para comer, no. Siempre ha existido comida en la mesa, pero sí he tenido momentos muy críticos en mi vida en donde he estado con unos pesos nada más en la bolsa, casi nada más para las tortillas. Sí, entonces de repente pues te va mal y de repente te va muy bien y de repente estás así, ¿no? Entonces cuando existe ese tipo de situaciones, si yo la volviera a vivir nuevamente y la persona que esté a mi lado necesite ayuda, yo se la brindaría gustosamente, pero ya no se la brindaría desde la ventaja ni desde el abuso, se la brindaría porque realmente se la ganó. ¿Sí? Entonces nosotras somos muy inteligentes. Yo a veces escucho al sexo opuesto y créanme que los veo muy frágiles o que se creen todo y nosotras no. Nosotras tenemos una intuición, o sea, alguien te está mintiendo y tú luego dices, no, no, eso no es verdad, no, eso no es verdad. O este ya anda con alguien más, o él me está engañando, pero yo hago como que no veo, yo hago como que no veo porque, bueno, yo voy a hacer como que no veo, yo lo hice, yo voy a hacer como que no veo porque ahorita estoy trabajando en el proceso de que no puedo dejarlo todavía porque estoy trabajando en mí. Si yo lo dejo, yo no sé cómo voy a reaccionar y me voy a desmoronar, pero tienes que entender que entre más dejes pasar ese tiempo, mayor va a ser tu sufrimiento, ¿sí? Porque estás abriendo más heridas. Y al rato tú te vas a sentir, es que no fui suficiente, es que porque lo hizo, pero es que si yo soy joven, si yo esto, si yo ta. Entre más prolongues el que yo no veo y te hagas tío Lolo, créeme que va a ser más difícil para ti. Pero si tú lo tienes que hacer porque quieres aprender a, a cómo manejar la situación después, pero ya tienes una meta, hazlo así. Nosotras somos muy listas y somos muy intuitivas. Algo que no tienen ellos. Créeme que yo lo veo, yo tengo la dicha, la fortuna o la desfortuna de trabajar el 99% de mis clientes o de mis
colegas, son hombres, ¿sí? Entonces, pues a veces ellos mismos vienen y te platican sus problemas. eh, no, fíjate que así, así, tú los escuchas y dices, qué bárbaros, o sea, tú piensas que, o sea, tú prácticamente ya desmenuzaste todo, ya sabes por dónde va esto, por dónde va el otro, qué tendría que hacer, qué esto, qué el otro. Y ellos como que no les cae el 20. Entonces nosotras hay que sacarle provecho a todo eso que tenemos. Nosotras somos, con el hecho de ser mujeres, ya tenemos mucha ventaja. Y yo creo, ¿por qué? Porque por ser mujeres somos muy sensibles. Yo creo que Dios, la naturaleza, nos dio la dicha de ser madres. Entonces nosotras tenemos esa sensibilidad. De hecho, nosotras por eso tenemos un umbral pues mucho más alto que los hombres. Yo considero que por eso es que somos mucho más empáticas y mucho más sensibles, ¿sí? Entonces, ellos son muy fríos, actúan de repente, pues de una manera muy tonta, de perdón, porque yo sé que hay algunos hombres que se meten y llegan a ver nuestros videos, pero yo siento que son unas personas que actúan nada más por actuar. Y nosotras no actuamos por actuar, o sea, sí lo llegamos a hacer desde nuestra ignorancia muchas veces, pero una vez que sabemos que no está bien, estamos ahí, sobre, es que yo no estoy bien, yo no me siento bien, esto no está bien. No. Y estás y empiezas a trabajar en ti, empiezas a trabajar, descubres cuál es el hilo y te vas entendiendo y vas creciendo. Pero créame que hay personas del sexo opuesto que yo veo que por más que les dices, que por más que saben que están mal, que no avanzan. Yo no sé si porque no tengan intuición, no tengan fuerza de voluntad, no tengan decisión. Y todo eso que les acabo de decir, nosotras lo tenemos y de sobra. Aprovechémoslo. De verdad, somos bien trabajadoras, somos bien inteligentes. No se nos cierra el mundo con nada. O sea, yo podía tener 5 pesos para las tortillas nada más del día. 10 pesos para las tortillas del día nada más. Yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Y bastaba con que empezar a trabajar, me salía a trabajo y ya había dinero. Otra vez, yo no sé de las que me sentaba a llorar y que, ay, pobre de mí. No, a pesar de todos mis problemas emocionales que yo pueda tener, a mí el mundo no se me cierra. No se me cierra. Y siempre he encontrado la manera de salir adelante sin necesidad de tener que hacer cosas que me denigren como mujer, ¿sí? Entonces, créanme, chicas, que hay que sacarle provecho a ese potencial que tenemos. Nosotras somos intuitivas, inteligentes, fuertes, resilientes, decididas, arriesgadas. Saquemos provecho de todo eso. Créanme que tenemos la dicha, la fortuna que la naturaleza nos dio de procrear hijos, de educarlos, y tratemos de romper esos patrones si nos toca ser mamás de varones, porque yo creo firmemente que el problema grave que se está viviendo de desigualdad, de agresiones, de que nos ven como instrumentos y que nada más servimos para ser mamás y para trabajar en la cocina, creo firmemente que el problema principal somos las personas que educamos a esos varones, ¿sí? Cambiemos ese chip, rompamos cadenas, tratemos de hacer lo mejor que podamos como mamás, tratemos de sanar para que podamos estar en paz y tranquilas nosotras, para que pueda cambiar nuestro mundo, pero sobre todo para que tengamos la capacidad de cambiarle el mundo a esas personas, a esas pequeñas personas que nos vienen siguiendo. Creo que nuestra única obligación es darle ese equilibrio emocional que ellos necesitan. Esa es la única herramienta que necesitan. Ellos no necesitan dinero, herencias, lujos, ropa cara, juguetes caros. Ellos nos necesitan a nosotros. Entiendo que tenemos que trabajar, porque es mi caso. Yo trabajo. Yo hoy en día, pues una de mis hijas está estudiando fuera su carrera, y mi otro hijo pues vive conmigo. Entonces muchas veces yo me tengo que salir a trabajar y lo dejo pues en casa solo. Trato nada más de darle pues todos los consejos, estar al pendiente en el teléfono,
y tratar de decirle, ¿no? Que pues todas las cosas, todo lo que puede pasar si no se sabe cuidar y que pues necesito de su apoyo porque necesito salir a trabajar, pero igual cuando yo regreso pues trato de compartir un poco con él, de convivir, de comer, de que vea que lo que hago pues prácticamente es para que estemos bien económicamente y podamos tener una vida pues cómoda, no con lujos, porque yo hoy en día me falta mucho para tener una vida llena de lujos. Sí la deseo, es uno de mis proyectos. Lujo yo le llamo al hecho de que no te tengas que preocupar por pararte temprano para ir a trabajar, que no tengas la necesidad de soportar o de agarrar cualquier tipo de problema para tener dinero, para que te paguen. Seleccionar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres? Y pues mi finalidad o mi plan de vida hoy en día es vivir tranquila, vivir en paz, alimentarme lo más sano que pueda para que tenga una vida más decorosa, porque pues yo ya empiezo a envejecer, entonces para que yo tenga una vida digna, para que yo me pueda valer por mí misma, tratar de mantenerme pues lo más saludable que yo pueda. Hay cosas que yo no voy a poder controlar, hay genes que ya vienen en tu cuerpo y que muchas veces pues los desencadenamos o por las emociones o por la alimentación. Pido a la vida, a la naturaleza, al universo, a todo lo que se le tenga que pedir a Dios que pues me ayude para que yo viva lo que me reste de vida, lo que la naturaleza o Dios decida, ¿verdad? Pero que mi vida sea pues lo más tranquila que se pueda y lo más saludable para que yo me pueda valer por mí misma. No estamos exentos de que pase un accidente y que podamos quedar mal de nuestras extremidades, podamos perder algún órgano, ¿verdad? O que probablemente pues yo vengo de mucha familia enfermiza por parte de mi papá, traigo muchos genes de Alzheimer, del mal del Parkinson, de leucemias, de cáncer, de diabetes, de presión arterial. Entonces, por eso es que trato hoy de cuidar mis emociones y en segundo plano pues cuidar mi alimentación y pues de mantenerme activa para que pueda valerme por mí misma, ¿sí? Entonces, yo las invito, chicas, a que reflexionen realmente, a que se den esa oportunidad si tienes un bebé pequeño, porque luego tenemos bebés de brazos que no te dejan, pero en los momentos que él se duerma, date 15 minutos, 20 minutos, si tuvieras la hora sería excelente. En 15 minutos haz ejercicio, en 10 minutos ponte a leer, en 5 minutos haz ejercicio de respiración, los otros 5 medita y los otros 5 minutos ponte a escribir. Ponte a escribir y créeme que tu vida va a cambiar. Y cuando menos te des cuenta te vas a sentir más ligera, vas a tener más ganas de seguir, vas a tener nuevamente sueños, ilusiones, vas a soltar a las personas que no quieran estar a tu lado. Créeme que las personas no van a cambiar, van a ser exactamente como son. Si ya atravesaste la línea de que te faltan el respeto, tienes que admitir que te va a faltar el respeto otras 20, 30 veces más hasta que te canses, hasta que se acabe toda tu autoestima, la poca que hay, que se acabe, se termine toda tu dignidad y al final de cuentas lo vas a tener que dejar. Pero al final de cuentas tú decides el proceso que tú quieres vivir. Yo te doy las herramientas que a mí me sirvieron, el tiempo que a mí me llevó vivir todo este proceso, porque obviamente no ha sido de la noche a la mañana. He tenido muchos momentos muy feos, he tenido muchos momentos muy maravillosos, pero hoy en día estoy en un lugar en donde yo estoy agradecida con la vida por todas las bendiciones que yo tengo. ¿Sí? Entonces, por la salud que tengo, eh, por el empleo que tengo y porque tengo una vida pues cómoda en donde hay momentos malos y momentos buenos, en donde tengo salud y en donde sigo trabajando en mi proceso de sanar. Muchas gracias, chicas, por haberme acompañado. Ojalá realmente algo de lo que yo te dije lo eches a andar. Ojalá puedas hacerlo todo. Si en una hora puedes armarte de 5 minutos por cada actividad, te vas a sentir diferente. Es cosa de que tú quieras, de que tomes la decisión. Y si tú no quieres, aunque uno te dé todas las herramientas, o aunque exista una pastilla mágica que te pueda hacer cambiar todo, si tú no quieres, no va a poder cambiar nada. Todo está en ti. Sí, la vida está hecha de decisiones y lo que vivimos son las consecuencias de ellas. Te agradezco mucho por haberme acompañado, muchas gracias. Te espero un día más nuevamente con un nuevo canal, con un nuevo video, perdón. Espero que de algo te sirva la información que te acabo de proporcionar.
Y si es así, te pido que por favor me apoyes compartiendo mi contenido o suscribiéndote o dándole me gusta para que yo pueda crecer, pueda formar una comunidad, pueda hacer más cosas y pueda ayudarle a más personas. Muchas gracias por todo, chicas. Excelente día. Hasta luego.